Bueno, ahorita ya voy a empezar a grabar. Lo voy a empezar a grabar por las personas que por la premura en la que yo, mi falta de respeto en disponer de su tiempo como bien quiero, ¿verdad? Disculpen. Sé que algunos no pudieron y entonces lo entiendo. Eh, por eso voy a grabar. Bueno, les comentaba que para empezar de tajo la unidad que corresponde, bueno, perdón, la otra sección que corresponde a condensadores, que es cuando analizamos los condensadores en un circuito eléctrico, pues vamos a estar manejando este término que les decía, voltaje. Y, y pues es importante que entendamos un poquito de dónde viene ese término. Ya lo hemos tocado, pero no lo hemos aterrizado. De hecho, esta sección me la salté muy de tajo porque eh, no viene tan aterrizada en el programa educativo y, bueno, o sea, en el temario, y, y creí que podíamos prescindir de ella para más adelante, pero creo que no, creo que sí es importante tocarlo, así que espero no demorarme mucho en esta transparencia, en estas transparencias, y de ahí ya nos mudamos a recordar un poquito de los condensadores, si me lo permiten, y una vez que ya recordemos un poquito de los condensadores, de lo que nos quedamos la última vez, mmm, ya retomamos la segunda parte de la unidad y concluimos. ¿No? Hice el diseño de esta clase, me tardé, pero creo que la estructuré bien para que el contenido sea vasto y suficiente para poder solventar desafortunadamente el lapso grande que tuvimos, ¿no? Porque le di más prioridad a las conferencias y bueno, a veces se desatiende un poco esto y bueno, quiero compensarlo. Entonces, vamos a empezar para que terminemos pronto. Es un poquito pesado, así que les exhorto a que si tienen a lo mejor un cafecito por ahí, un dulcecito y lo puedan ir comiendo para que no les dé sueño, adelante. Está además decirles que pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿sale? Bueno, el presente paréntesis que hago para poder abordar el potencial eléctrico me basé del libro de Tippens, por eso es que le doy el crédito al libro, ese libro, información del libro. Este, y bueno, me gustó muchísimo cómo aborda este tema y de hecho con la segunda unidad de condensadores también dejé un poquito el Tipler Mosca. Ay, no puede ser. ¿Me dan un minuto? Permítame. Bueno, Inge,
Ya, disculpen, es que me habló el director de carga. Así les decía, entonces vamos a empezar con entender qué es el potencial eléctrico, ¿sale? Bueno, entonces voy a continuar. Si ven que alguien quiere conectarse, porque luego a veces no alcanzo a escuchar, porque me concentro en esto, me van diciendo, ¿sale? Pueden interrumpirme. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Doc, sin problema. Gracias. Sí. Bueno, sí, gracias. Bueno, vamos Sí. a empezar. Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar con el potencial eléctrico. Les decía yo que esta información está adaptada del libro de Tippens, pero también tiene un poquito del libro del Tipler Mosca, que es el que hemos utilizado de base en los anteriores cursos, perdón, en los anteriores unidades. Bueno, ¿qué pretendemos con esta pequeña presentación? Pues comprender y aplicar los conceptos y manejarlos, sobre todo, de energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, y de ahí la diferencia potencial. Vamos a empezar a hacer un barrido desde recordar qué es la energía potencial, con la relación de la energía potencial y potencial eléctrico, y luego enfocarlo a diferencia potencial. ¿Sale? De ahí, bueno, aquí le coloqué cálculos, pero en realidad no vamos a hacer como tan cálculos pesados, sino más bien lo que me interesa en esta sección es que tengan el dominio del interés de qué es un trabajo y cuándo el campo eléctrico hace un trabajo positivo o un trabajo negativo, sale dependiendo de la cercanía o alejamiento de una carga, positiva o negativa. Y en ese sentido, lo vamos a extrapolar para que nosotros podamos entender cuando existe un potencial diferente, dependiendo de qué tan rápido, de cómo se comporta el cambio de posición de una partícula con carga, ¿sale? Y ya después, bajo ese concepto, lo extrapolamos ahora a una diferencia de potencial, por ejemplo, como en un circuito eléctrico. Bueno, entonces, primero que nada, me gustaría empezar con recordarles qué es el trabajo.
Ya a estas alturas, creo que todos los tenemos más que claro que por mero concepto matemático, el trabajo no es otra cosa más que, pues, un producto, ¿verdad? Que corresponde a dos variables. Una es la distancia y el otro es la fuerza. Matemáticamente hablando, podemos decir entonces que el trabajo es F por D, ¿no? Fuerza por unidad de distancia. Y como es un trabajo que es una manifestación, no es un mecanismo de energía, pues tiene las mismas unidades que la energía que nosotros estamos acostumbrados a conocer, como la energía potencial, la energía eléctrica, la energía mecánica, etcétera. Y todo esto se maneja por julios, ¿no? Y es más, pues si estamos hablando que el trabajo es fuerza por distancia, entonces es lógico pensar que un julio es igual a un newton como unidad fundamental de la fuerza por distancia, que es la unidad que nos corresponde a la distancia, ¿no? Y todo esto está establecido en el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, ahora, este es el trabajo, les decía yo que es el resultado, es la manifestación. El trabajo es el resultado de algo, de un proceso, ¿no? En el que implicó que se aplicara una fuerza y que esta fuerza pudiera hacer un desplazamiento. ¿Quién hace el trabajo? Bueno, aquí el trabajo lo podemos hacer mediante dos entenderes. O sea, o lo puede hacer la energía potencial o lo puede hacer la energía cinética. Y en algunos casos es una mezcla de las dos, energía cinética más energía potencial. Bueno, ¿cuándo la energía potencial haría el trabajo? Bueno, entonces la energía potencial la podemos definir como la habilidad para realizar este trabajo que les cuento en virtud de la posición o condición. Por ejemplo, creo que el ejemplo más específico es cuando nosotros vemos los libros de física y relacionamos a la energía potencial con la gravedad. ¿Por qué se relaciona la gravedad o por qué la gravedad entonces es considerada o forma parte de una energía potencial? Bueno, porque la gravedad es una condición que es fija y que está en nuestra superficie atmosférica y no podemos prescindir de ella, ¿no? Ahora imagínense que un objeto se encuentra a 3 metros de la Tierra, verticalmente hacia arriba, y la sueltan. ¿Quién es el trabajo de mover el objeto hacia abajo? La gravedad, ¿no? Por eso es que el trabajo realmente que se está manifestando ahí es gracias a la energía potencial de la gravedad. ¿Se queda claro? Ahí es un ejemplo de quién realizaría el trabajo, en este caso, la energía potencial. Si tuviéramos, por ejemplo, vamos a pensar que tuviéramos un imán grandote, otra condición, un imán grandote, y a lo mejor lo tengo en el techo de mi casa, ¿sí? Y de repente van pasando por ahí a lo mejor unas partículas con carga que se encuentran en el aire y se topan con el imán. Si esto lo consideramos como una posición, entonces ahí está otra manifestación de energía potencial. Ahora, sin embargo, ¿qué lo diferencia de la energía cinética? Bueno, la energía cinética entonces es lo mismo que la potencial, una habilidad para realizar un trabajo, pero la diferencia es que esta está en virtud del movimiento, o sea, velocidad. Y aquí es donde hablamos de la diferencia entre dinámica y cinemática. ¿Sí? O sea, mientras que una es una posición o condición, la otra ya implica un movimiento. Y si este movimiento, por ejemplo, una fuerza que está en movimiento, a lo mejor un tren, imagínense un tren, y dentro de este tren que está en movimiento, a lo mejor se topa un carro estacionado en algún punto de las vías, ¿no? ¿Será energía cinética o potencial? Energía cinética, porque el tren está en movimiento. Y gracias a ese movimiento hace un desplazamiento del auto. ¿Sí queda clara la diferencia entre energía potencial y energía cinética? Bueno, entonces, ¿qué signo debería de tener el trabajo y la energía? Bueno, pues el trabajo que es la fuerza por la distancia será positivo si una fuerza aplicada, que la denotamos como F, acuérdense, está en la misma dirección que el desplazamiento. Por ejemplo, retomamos el caso del tren con el auto. El auto está en reposo en algunas partes de las vías. El auto no se va a mover, está en reposo. Y la fuerza que es
el resultado del desplazamiento del tren hace que el auto se desplace en sentido de la fuerza. O sea, lo empuja el tren. Aquí el trabajo entonces es positivo. ¿Sí queda claro? Pero si el trabajo entonces es una fuerza que se manifiesta en contra del desplazamiento, entonces es un trabajo negativo. ¿Sí queda claro? Ahorita vamos a ver más a detalle ese caso en particular. Vamos a pensar ahorita, por ejemplo, que yo tengo una pelotita, un objeto cualquiera, imagínense el objeto cualquiera, que le voy a denotar que es una pelotita con la palabra M, que corresponde a masa. ¿Sale? Y esa pelotita puede estar en la posición B o en la posición A. ¿Sí? A ver, dice, la energía potencial en B, por ejemplo, que es donde está aquí arribita, es relativa a A, es positiva. O sea, la energía potencial de la pelotita en la posición B es relativa a A y será positiva porque el campo puede realizar el trabajo positivo si M se libera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a suponer que aquí vamos a suponer que yo estoy ejerciendo una fuerza, ¿sí? Y yo la pelotita la tengo, por ejemplo, en B. Si yo quiero que esta pelotita, la que está en café, se desplace hacia B, estoy aplicando una fuerza. A lo mejor, imagínense que yo estoy aventando una pelotita hacia arriba, ¿no? Una pelota de fútbol o lo que sea. La estoy aventando verticalmente. ¿Quién está ejerciendo la fuerza? Pues yo estoy ejerciendo la fuerza para que la pelotita café esté en la posición B. ¿Sí queda claro? En ese sentido, tenemos por naturaleza una energía potencial que corresponde a la fuerza de gravedad. ¿Cuál será entonces el signo del trabajo desde el punto de vista de la gravedad? ¿La gravedad estará haciendo un trabajo positivo o un trabajo negativo cuando esa pelotita se desplace del punto café al punto B? Bueno, depende de cómo lo veamos. Si aquí estamos hablando de que quiero saber el trabajo que realiza la gravedad, pues ahí el trabajo que realiza la gravedad será negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza que ejerce la gravedad no va hacia arriba, vean el vector, va hacia abajo. Pero la pelotita se está desplazando hacia arriba por una fuerza externa, que es la mía. Entonces, el trabajo que está realizando la fuerza de gravedad por la pelotita desplazándose hacia B será negativa. Mientras que el trabajo que está realizando la fuerza externa, o sea, yo, en aventar la pelotita hacia arriba, es positiva, porque la fuerza con la que estoy empujando la pelota hacia arriba está en el mismo desplazamiento que la trayectoria de la pelotita. ¿Sí entendemos ahí la diferencia? Ahora veamos, por ejemplo, el caso, ahora ya tenemos la pelotita aquí en la posición B. Y yo deseo regresarla, por ejemplo, la suelto, se me ocurre soltarla a la posición A. Si decido soltarla a la posición A, ya no intervengo, ya simplemente dejo que se caiga la pelotita. ¿Quién está haciendo el trabajo aquí? Pues la única fuerza presente. ¿Quién es la única fuerza presente aquí? La gravedad. La gravedad. Y aquí, ¿qué valor o qué signo tendría ese trabajo? ¿Qué signo tendría ese trabajo? Sería positivo. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza de gravedad o la gravedad como tal es la que está haciendo un trabajo en mover la pelota del punto B al punto A. ¿Por qué? Porque la dirección de la fuerza está en el mismo sentido que la dirección del desplazamiento del punto A al punto B. ¿Sí ven esa diferencia? O sea, cuando el desplazamiento de la pelotita gira en contra de la fuerza, es negativa. Y si se desplaza a favor de la fuerza, es positiva. ¿Sí queda claro? ¿Más o menos? Bueno. Sí. Sí. Ahora. Bueno, entonces, si yo deseo, por ejemplo, calcular el trabajo que ejerció la gravedad,
¿Cómo lo podría hacer? Bueno, no pasa nada. Solo habría que recordar que el trabajo se calcula por la fuerza por unidad de distancia, por desplazamiento. ¿Y cómo calculo la fuerza? Pues por definición la fuerza, si estamos considerando la gravedad, pues entonces fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿no es cierto? ¿Y quién aquí sería el desplazamiento? Bueno, si recurrimos al mismo ejemplo anterior de un desplazamiento vertical de la pelotita café en el punto B, o sea, hacia el punto B o hacia el punto A, ¿cuál sería ahí la distancia? Ahí la distancia sería h. Por eso es que la energía potencial, pensando en el trabajo, se declara como masa por gravedad por altura, que resulta de fuerza por altura, que resulta entonces de un trabajo. ¿Sí? Así entonces, si el trabajo es igual a fuerza por altura, que es masa por gravedad por altura, entonces esa energía potencial que resultó de efectuar ese trabajo, pues tendría que ser entonces masa por gravedad por altura. Y a eso le llamamos energía gravitacional, porque quien logró hacer esa fuerza es la gravedad misma. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Vamos a pensar, por ejemplo, que voy a mover la pelotita de A a B. Repito, voy a mover la pelotita de A a B. En este sentido, si voy a mover la pelotita de A a B, ¿quién estaría haciendo el trabajo de mover la pelotita de A a B? Inciso A, una fuerza externa, o inciso B, la gravedad. Una fuerza externa. Externa. Una fuerza externa. Y díganme, ¿el trabajo que estaría haciendo en la fuerza externa sería positivo o negativo? Negativo. Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza externa es lo que está haciendo que la pelotita se mueva hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza tendría que tener el mismo sentido que el desplazamiento. Cosa Bueno, contraria, dígame. el vector de, bueno, en el dibujo, el vector de, bueno, más bien el desplazamiento va hacia arriba. Bueno, la flechita El marca que va desplazamiento va hacia arriba. la Cuando fuerza igual. exactamente, y la fuerza igual, aquí está, ¿no? Y en este caso la gravedad haría un trabajo positivo o negativo. Negativo, porque la fuerza de gravedad iría hacia abajo. ¿Sí queda claro? Sí. Cosa contraria pasaría, por ejemplo, si ahora yo paso la pelotita del punto B al punto A. Entonces ya la cosa cambia, porque ahora entonces el que estaría haciendo un trabajo positivo es la gravedad. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a tratar de enfocar ese pequeño concepto clásico de física de Newton ahora a aplicar esa misma lógica, esa misma percepción de quién haría un trabajo positivo y negativo, pero ahora pensando que la pelotita está arriba o hacia abajo, pero ya se dan cuenta, ya no está en un plan, así como en la superficie terrestre. Ahora, el punto A y el punto B son campos, o sea, son cargas. Vean, carga negativa y carga positiva. Vamos a tratar de extrapolar el mismo ejemplo anterior, pero ahora pensando que el punto A estamos en una carga negativa y el punto B es una carga positiva. ¿Ya se dieron cuenta? Ok, bueno, entonces vamos a ver, vamos a tratar de entender cómo se manifiesta ahí el trabajo. Si yo quiero mover ahora la carga que está aquí, la carga Q, ya sea hacia B o ya sea hacia A. ¿Quién haría el trabajo? Bueno, a ver, vamos a recordar unas cosas antes. ¿Quién me puede decir hacia dónde se mueven las líneas del campo eléctrico en este diagrama, en donde aquí tenemos una carga negativa y aquí arriba una carga positiva? Siempre van de positivo a negativo. Siempre el campo eléctrico efectivamente va del positivo al negativo. Entonces, en la dirección del campo eléctrico en estas dos plaquitas, pues están en la flechita en verde. ¿Sale? Ahora, fíjense ustedes, si yo deseo mover la carga positiva, fíjense, positiva, la quiero mover hacia A, hacia el punto A,
¿quién estaría jalando la carga hacia el punto A? ¿Quién estaría haciendo ese trabajo? El campo. El campo eléctrico está haciendo el desplazamiento de mover la carga hacia la placa negativa. Y la fuerza entonces que está actuando aquí es la misma fuerza que resulta del campo eléctrico. Por lo tanto, si vemos la dirección del campo eléctrico y vemos el desplazamiento de la carga del punto Q al punto A, tienen la misma dirección. Por lo tanto, aquí el campo eléctrico está haciendo un trabajo positivo. ¿Sí queda claro? Pero ahora, si yo deseo que se mueva la carga Q en sentido contrario al campo eléctrico, o sea, que vaya a la placa positiva, vean ustedes, que vaya a la placa positiva, eso lo voy a lograr no con el campo, ¿verdad? Porque aquí el trabajo que estaría haciendo el campo de mover la carga positiva a la placa positiva sería un trabajo negativo, ¿no? Está en contra de la fuerza del campo. Entonces, para que yo pueda mover la carga positiva a la placa B, necesitaría una fuerza externa, ¿no es cierto? Como en el caso anterior, que había un humano ahí paradito aventando la pelota hacia arriba. De lo contrario, la pelota no se va a desplazar sola. Necesitamos una fuerza externa. Y una fuerza externa que tendría que tener una fuerza en dirección al desplazamiento de la carga hacia el punto B, para que ejerza un trabajo positivo y se pueda hacer este desplazamiento. ¿Sí más o menos quedó claro? Sí. Ahora, si yo quisiera calcular el trabajo que ejerció o que ejerce el campo eléctrico acá, pues vamos a partir de la misma ecuación base, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, y yo me acuerdo que cuando calculábamos la fuerza, decíamos que la fuerza es el producto de la carga eléctrica, que es la que estoy analizando, por el campo eléctrico, que es el sistema que está aquí. Entonces, el trabajo, cuando implica fuerza eléctrica, pues va a ser igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia en la que se está desplazando esta carga en un punto cualquiera a un punto de estudio. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Ahora, vamos a pensar en el nivel B. Si yo estoy en el nivel B, este que está aquí, el hecho de que yo ya desplacé la carga eléctrica al punto A o al punto B, ya implicó que se ejerciera un trabajo. Y entonces la carga eléctrica en ese punto gana o pierde energía potencial. ¿De qué va a depender que gane o pierda energía potencial? Pues depende del signo del trabajo. ¿Sí queda claro? Si a lo mejor yo tenía una energía potencial aquí en este punto cualquiera positivo, y ahora por pasarlo a este punto, a lo mejor tengo una energía potencial negativa, entonces estoy perdiendo energía potencial en ese desplazamiento. ¿De qué va a depender que yo gane o pierda energía potencial? ¿De qué va a depender de que ese punto tenga o no tenga energía potencial? Pues depende del sentido del campo eléctrico al final, o sea, del sentido también del trabajo que está ejerciendo ese campo eléctrico. ¿Sí? Muy bien, entonces, si yo, a manera de resumen, decido mover la carga hacia el punto B, quien está ejerciendo un trabajo positivo es esa fuerza externa. Y quien está haciendo un trabajo negativo, entonces, es el campo. Y si yo esta carga positiva ahora la quiero desplazar hacia el punto A, ¿quién está haciendo un trabajo positivo? El campo. ¿Sí queda claro? Solo es Sí. ver el sentido en el que se está desplazando esta carga eléctrica en función de la dirección del campo eléctrico. Bueno, a manera de resumen podemos decir entonces que la fuerza externa F contra
el campo E aumenta la energía potencial. ¿Por qué le estaría aumentando? Porque estás moviéndote en contra del campo. ¿Sí queda claro? Si se libera el campo, proporciona entonces trabajo de vuelta. O sea, yo tengo esta carga positiva, por una fuerza externa la desplazo hacia el punto B, y si libero el campo, ¿qué va a pasar con esta carga? Va a regresar a la posición original, al equilibrio, ¿no? Porque otra vez ahora es el campo el que vuelve a hacer este trabajo, y ahora es un trabajo positivo, y entonces se recupera la energía potencial. Acuérdense que en física, en termodinámica, hay una conservación de energía. Si tú te desplazas de un punto a otro, pierdes o ganas energía potencial. Y si regresas a este punto, pierdes o ganas esa energía potencial. Por lo tanto, la conservación de la energía se mantiene. ¿Sí? Sí, Doc. Bueno, ahora vamos a ver trabajo y cargas negativas. Ahora pensemos que ya no tengo una carga positiva como en el caso anterior. Ahora pensemos que yo tengo una carga negativa. Y voy a pensar que se va a mover en contra del campo eléctrico E del punto A al punto B. O sea, quiero mover la carga hacia el punto B. ¿Sale? Si quiero mover la carga del punto B, ¿cuál sería el trabajo? Positivo. Y no se requeriría inclusive fuerza externa. ¿Por qué? Porque por sí solito el campo eléctrico ejercería ese trabajo. Por su atracción. Por su atracción. ¿Por qué tendría que ser positivo si observamos aquí el desplazamiento del campo eléctrico que va de más a menos y el desplazamiento de la carga va en sentido opuesto? ¿Alguien me podría responder? Yo creo que es por la carga. La carga es negativa. ¿Y la dirección del módulo del campo eléctrico es? Positivo. Es positivo, pero es contrario. Ajá. Si queremos analizarlo por los módulos, si queremos analizar el módulo, recuerden que el campo eléctrico está por módulo, es un vector, y si queremos analizar el módulo, el resultado nos va a dar negativo por el simple hecho de que tenemos dos vectores opuestos. Y eso si lo multiplicamos por el negativo de la carga, nos va a dar positivo. ¿No es cierto? Y entonces ya tenemos un trabajo positivo. En el caso contrario, permíteme regresarme, en el caso contrario acá, que yo tengo una carga positiva, si yo lo desplazo hacia una carga, si lo desplazo hacia el punto B, vean, pasa un desplazamiento negativo, pasa un desplazamiento contrario al campo, aquí sí es lógico que nos dé negativo porque la carga es positivo y el producto vectorial del campo es positivo. ¿Sí queda claro? Cosa muy diferente acá, que el producto vectorial de estos dos es diferente, daría negativo, pero al multiplicarlo por la carga ya da positivo y entonces esto ya nos cuadra en nuestro sentido físico, ¿no? Moraleja, si tenemos una carga positiva y quieres desplazarla a favor del campo, el campo está haciendo un trabajo positivo. Si quieres desplazarla en contra del campo, entonces el campo está haciendo un trabajo negativo. Por el contrario, si tienes una carga negativa y quieres moverla a favor del campo, entonces el campo está haciendo un trabajo negativo. Pero si esa carga la quieres desplazar en contra del campo, entonces el campo está haciendo un trabajo positivo. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Más o menos? Sí. Bueno. Ahora, vamos a tratar de mover una carga. Por ejemplo, imagínense que yo aquí tengo una carga Q hipotética, y quiero mover
quiero mover una carga más Q chiquita, esta carga más Q chiquita, de A a B. De A a B. Quiero simplemente hacer ese desplazamiento, moverla de A a B. ¿Qué tendríamos que hacer si yo quiero calcular el trabajo? ¿Alguna idea? Bueno, no pasa nada, tranquilos. A ver, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo imagínense que tengo esta carga eléctrica positiva. Esa carga eléctrica positiva que está ahí, ¿estaría ejerciendo un campo eléctrico? Sí, Está ejerciendo un campo hacia eléctrico. afuera. Está ejerciendo un campo eléctrico y hacia afuera. Perfecto. Hay que situarnos en el contexto. Ahora, ¿quién estaría haciendo el trabajo? ¿La carga chiquita o el campo eléctrico? El campo. El campo. Muy bien, entonces habría que calcular el trabajo que está ejerciendo esta carga por esta carga pequeñita, considerando la distancia de la carga en el punto A, y luego volver a calcular el trabajo que estaría haciendo el campo eléctrico en esa misma carga, pero ahora considerando la distancia al punto B. O sea, tendríamos que calcular dos trabajos, el trabajo en la distancia del campo eléctrico al punto A y la distancia del campo eléctrico al punto B. ¿No es cierto? Sí, un trabajo negativo. Y entonces ya efectivamente tendríamos que nosotros ya al final poder calcular una fuerza promedio que resulta del mismo campo eléctrico en la diferencia de las distancias del punto A y el punto B. Entonces, en el punto A, por ejemplo, tenemos una fuerza eléctrica que va a ocasionar que la carga se mueva, ¿sí? A una distancia A dada. Entonces, ahí la fuerza es igual, acuérdense que la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga pequeñita que quiero desplazar, por la carga grandota que está aquí, dividido entre la distancia de la carga grandota al punto A al cuadrado. Para la fuerza en B es exactamente lo mismo, la constante de Coulomb por la carga eléctrica, por la carga que estamos aquí teniendo como referencia, pero ahora por la distancia al cuadrado del punto de donde se encuentra esta carga grandota al punto B. Y eso al cuadrado. Si hacen sus cálculos matemáticos, ustedes se darán cuenta que realmente lo que tendríamos que estar calculando es una fuerza promedio que resulta de restar la fuerza A de la fuerza B. ¿Por qué tendríamos que restar estas dos fuerzas? Porque si recordamos en la unidad 1, cuando hacíamos el cálculo de fuerza eléctrica, aprendimos que la fuerza eléctrica es un vector, y si las distancias de estos dos vectores son opuestas, entonces son dos vectores que se restan. ¿Verdad? Y entonces estamos hablando de una distancia RA a RB o RA menos RB. ¿Sale? Basta con hacer un poco de arreglos matemáticos considerando la diferencia de las distancias RA y RB y asociando estas dos fuerzas promedio para poder obtener una fuerza promedio que resulta simplemente de desplazar el punto A al punto B, o sea, restando la fuerza de A con respecto a la fuerza de B, para únicamente tener una fuerza que implica esta distancia nada más, del punto A al punto B. Y entonces esto nos daría que sería la fuerza promedio, aquí es average en promedio, igual a esa constante de Coulomb por la carga de estudio, por la carga de referencia, entre el producto de las dos distancias. ¿Sale? Ahora, esa ya es la fuerza que yo tengo ahí. ¿Por qué recurrí a fuerza eléctrica y no directamente utilicé el campo eléctrico? ¿Por qué no nos están dando el valor del campo eléctrico? ¿Sí lo ven? No, ¿verdad? No nos están dando un valor de campo eléctrico. Entonces, si no nos están dando el valor de campo eléctrico, ¿voy a sufrir? No. Nos estás dando el valor de las cargas, entonces puedo calcular la fuerza eléctrica en los dos puntos independientes, saco el promedio y ya tengo una fuerza promedio.
Y entonces, ¿puedo calcular el trabajo aún así si no te doy el campo eléctrico? Pues sí, porque estoy calculando directamente la fuerza. Lo único que tendría que hacer ahora es considerar la distancia del punto A al punto B, que es esta, ¿no? Entonces, es esta misma fuerza promedio por la diferencia en las dos distancias, y eso sería el trabajo. De hecho, si se dan cuenta matemáticamente, aquí tienes R's y aquí tienes R's. Esto los puedes simplificar por factor común y lo arreglas y al final el trabajo te puede dar así. O sea, es una forma elegante de mostrar nuestra primera deducción. ¿Sale? Entonces, moraleja, si quisiera calcular entonces el trabajo de desplazar una carga a la otra, basta con calcular las fuerzas eléctricas del punto de referencia a la distancia A, a la distancia B, la diferencia de esas fuerzas eléctricas en función de su distancia, y con eso multiplicarlo por la distancia misma, y eso nos daría el trabajo. Ahora imagínense otro caso hipotético en el que yo tengo, por ejemplo, que calcular el desplazamiento que involucra mover una carga eléctrica desde el infinito a la vecindad de la carga de referencia. O sea, anteriormente tenía yo una referencia, vean, o sea, una carga que no, ay, perdón, aquí está en el infinito, pero que yo la establecía del punto A al punto B. Ahora yo quiero Oiga, saber, Doc, sí, disculpe, el fondo no ayuda de mucho en las letras negras. ay, No se ve muy bien, que digamos. le voy a hacer un zoom. Ay, no pensé en Sí, eso, Doc, fíjense. gracias. Ay, ahorita lo arreglo, espérense. Ta, 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 ta. Vamos a ver. Permíteme tantito, estoy ajustando el zoom. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve mejor? Hola. Un poco, profe. Un Sí se ve poco. mejor. Sí, un poquito. ¿Muy poco? Más o menos. ¿Hay tanto, de Y si le veras? pone Ay, un color más claro. ay, pero mis yapos se van a hacer feas. Bueno, sí, no importa. Lo siento, Doc. Híjole, pero ni tan al fondo, porque si no nos van a ver mis letras azules, mis letras blancas. Ay, no, qué horror. Bueno, a ver, ahorita. A ver, voy a aplicarle a todo. Ay. A ver. Voy a quitar esta aquí. Ay. Me quedé en esta. ¿Ya se ve mejor? Sí, Doc, ya se ve un poquito más. Sí. ¿Ya? ¿Un poquito más? Bueno, no le pongo tan más claro porque entonces no se va a ver la letra blanca. ¿Sí? Bueno, ahora voy a calcular el trabajo para traer una carga desde el infinito, por ejemplo, que está por ahí escondida, y la voy a acercar a una carga chiquita que está acá. Cuánto me cuesta de trabajo? Bueno, pues no pasa nada porque si yo recuerdo la ecuación anterior, que era esta, que era por el arreglo matemático, que el trabajo es igual a la constante Coulomb por la carga de referencia, por la carga de interés, por la diferencia en el inverso de las distancias que separa al punto A al punto B. ¿Puedo aplicar ese mismo principio? Sí. Y si se dan cuenta, la fórmula quedaría idéntica, nada más que en el punto A, pues ya no quedaría un valor, una distancia dada. Ahí sería infinito. Aquí está. ¿Cuánto nos daría 1 entre infinito? ¿Alguien me puede decir cuánto da 1 entre infinito? 0. Ok, 1000 entre infinito. 0. Ok, 1.000.000 entre infinito. 0, 0, 0. 0. Siempre va a dar 0, ¿verdad? Siempre va a dar 0. Entonces, 1 entre infinito me va a dar 0. Por lo tanto, entonces,
puedo calcular el trabajo de simplemente mover una carga del infinito a un punto dado, cercano a una carga de referencia, sí. Y esto resultó sumamente importante porque aquí es donde surge el primer concepto de asociar el trabajo con la energía potencial. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos analizando cómo que exista una fuerza eléctrica y decíamos, no, eso lo conoces si entiendes el fenómeno de campo eléctrico? ¿Te acuerdas? Acá igual, ¿quién realmente está haciendo el trabajo? Habíamos dicho, bueno, es que por conceptos originales era la energía potencial o la energía cinética, ¿no? No estamos considerando energía cinética aquí porque estamos suponiendo que el campo eléctrico es fijo. No está en movimiento el campo eléctrico, no es un campo eléctrico en movimiento, es un campo eléctrico fijo. De hecho, nunca movemos a la carga Q, esta que está acá, ¿no? Es una carga de referencia fija. Por eso no estamos considerando una energía cinética, estamos considerando una energía potencial. Si yo decidiera mover esta carga de referencia, que te dijera yo, quiero mover ahora a la carga Q, que está aquí, esta grandota, pero lo voy a mover a lo mejor a 3 kilómetros por hora y esta se está moviendo a 2 kilómetros por hora. ¿Quién estaría haciendo el trabajo? Seguiría siendo el campo eléctrico, pero ahora ya no está en términos de energía potencial, está en términos de energía cinética. Bueno, entonces aquí está muy asombrado porque si tú te deshaces del término de la distancia de referencia, RA, la distancia de referencia, a otra distancia, pues entonces lo único que tendrías es que el trabajo va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga de referencia por la carga de interés dividido entre una sola distancia. Y con eso matemáticamente se demostró entonces que quien hace el trabajo es una energía potencial absoluta, ¿sí? Donde no necesitas una referencia original. Es momento que digan, wow. Bueno, ay, ya se parecen como a mi directora de tesis. Ella bien emocionada por sus resultados y no así como ya teniendo hambre. Bueno, entonces, vamos a ver si nos entendemos. A ver, voy a mover mi diapositiva para arriba. Así. Va, miren, ya se pierden algunas cosas. Ejemplo 1. ¿Cuál es la energía potencial? ¿Me están escuchando? ¿Sí van bien con la transparencia que estoy mostrando? Sí. Ajá, Sí, sí, bueno. ¿Cuál es la energía potencial si una carga de 2 nanocoulombs se mueve del infinito, así estaba en la vecindad, al punto A? O sea, esta carga que está aquí de 2 nanocoulombs, no sé si ven mi cursor. ¿Sí ven mi cursor? Ah, sí. bueno, de 2 nanocoulombs, que está por ahí en la vecindad, y yo quiero acercarla al punto A. Y ese punto A, con una carga de referencia, está a 8 centímetros. ¿Sale? De esta otra carga que ya aquí me establece que vale 6 microcoulombs. Entonces, ¿cuál es esa energía potencial de simplemente desplazar esta carga del infinito al punto A? Separada 8 centímetros de esta otra carga. Pues aplicamos la formulita. Bueno, la energía potencial sería a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga, 6 microcoulombs, positivo, por la carga de 2 nanocoulombs, que es la que voy a desplazar, entre la distancia que separa a la carga de referencia con el punto último que desplazaste a la carga, o sea, el punto A. Eso me da una energía potencial positiva, lógicamente, porque todos los términos son positivos, de aproximadamente 1.35 milijulios. Eso cuesta, ese es el valor energético que adquiriría la carga A en acercarla a la carga de 6 microcoulombs. O sea, para que entiendan el fenómeno físico, el hecho de que se desplace la carga del infinito a la carga de 6 microcoulombs se está llevando a cabo por un trabajo. ¿Quién haría el trabajo? Pues sería una fuerza Una externa. fuerza externa forzosamente, porque la carga que está acá es positiva.
Pero el hecho de que esa fuerza externa haga que se desplace la carga, hace que esta, a su vez, esta carga esté adquiriendo energía potencial. ¿De cuánto? ¿Cuánto adquirió por acercarla a esta otra carga? Ah, pues ganó 1.35 milijulios, que es el resultado del trabajo ejercido por una fuerza externa al desplazarla o al moverla. Acuérdense que todo es un equilibrio, ¿no? Si alguien hace un trabajo, ¿a dónde rayos fue esa energía? Pues la ganó. Es como Goku, ¿no? Entrena, hace mucho trabajo, entrena, pues gana aquí. Bueno, así ahorita. Vamos a considerar ahora que ahora tengo 3 puntos, A, B y C. A, B y C, ¿sale? 3 puntos en los cuales se desplaza una carga de 2 nanocoulombs. Y ahora yo quiero desplazar esta carga de 2 nanocoulombs en A, y vamos a suponer que ese desplazamiento era de 1.35 milicoulombs. De hecho, es el cálculo que hicimos anteriormente, ¿no? O sea, esta carga la desplacé en el punto A, y ese punto A la carga de 6 microcoulombs está separada a 8 centímetros, y eso nos daba 1.35 milijulios. Esa es la energía potencial. Ahora imagínense que ahora esta misma carga, acuérdense que es 1.35 milijulios, que aquí está, la voy a desplazar a 2 diferentes puntos, al punto B o al punto C. Este ejemplo está muy bonito porque el punto C está más cerca de la carga Q y el punto B está más alejado. Primera pregunta, si 2 nanocoulombs se mueven de A a B, el campo eléctrico E realiza trabajo positivo o negativo. ¿Qué me dirían ustedes? Pues yo digo que sería negativo porque está 4 centímetros más cerca de... No, del punto A al punto B. O sea, vas a desplazar la carga de 2 nanocoulombs de este punto A al punto B. Ah, sería positivo. Ahí sería positivo. ¿Por qué? Porque ahora el punto B está más alejado de la carga positiva. Entonces, si el campo eléctrico está haciendo ese trabajo, lo está alejando a la carga, ¿no? Está alejando a la carga. Entonces está haciendo un trabajo positivo, porque la carga esa carga chiquita que se está desplazando del punto A al punto B es con carga positiva, ¿no? Entonces está moviéndose o desplazándose a favor de la fuerza eléctrica del campo. Por lo tanto, entonces, el trabajo que está haciendo el campo eléctrico es positivo. ¿Y cómo sería su energía potencial? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué disminuiría su energía potencial? Fíjense ustedes, del punto A a la carga Q son 8 centímetros y del punto B a la carga Q son 12 centímetros. O sea, ganó distancia. Y acuérdense de nuestra ecuación que hicimos, que la energía potencial es K por la carga de referencia, por la carga que estamos estudiando, entre la distancia. ¿Qué pasaría si la distancia aumenta? La energía potencial disminuye. En otras palabras, la energía potencial es inversamente proporcional a la de distancia. Entonces, si yo me alejo del punto A al punto B, se está ganando trabajo positivo, pero se está reduciendo la energía potencial. Se está disminuyendo, ¿sale? Disminuye la energía potencial. ¿De acuerdo? ¿Cuánto disminuiría la energía potencial? ¿Cuánto? Bueno, habría que hacer el cálculo de la energía potencial en este punto A, B, es menor, y si restamos las dos energías potenciales, probablemente la energía potencial sea negativa, porque la magnitud ya es mayor que la magnitud de B, posiblemente. Ahorita vamos a ver. Ahora, vamos, bueno, ya me emocioné y ahí está, ¿verdad? Entonces, la moraleja es, si 2 nanocoulombs se mueven del punto A al punto C ahora, vamos a ver del punto A al punto C, vean ustedes que ahora la distancia con respecto a la carga de referencia se reduce. Si se reduce, entonces ganamos energía potencial porque estás reduciendo la distancia de la carga de referencia al punto C. ¿Sale? Pero ¿quién estaría haciendo ahora un trabajo negativo? El campo. ¿Sí queda claro? Sí. Eso es.
Vean ustedes esa diferencia, vean esa lógica. Y luego podríamos inclusive jugar ahora desplazando una carga negativa. Entonces estos valores son opuestos, ¿no? Opuestos. Ok, bueno, voy a continuar. Continuando con esto, vamos a empezar el ejemplo, voy a retomar el ejemplo 1, que el caso 1, que era el desplazamiento del punto A al punto B, pero ya en términos matemáticos, ¿sale? Punto A al punto B. Bueno, ya conocemos la energía potencial del punto A, recuerden que era 1.35 miliamperios. Ahora, miliamperios, era 1.35, era 1.35 julios, milijulios. Ahora vamos a ver cuál es la energía potencial de desplazar esta carga en el punto B. ¿Cómo la calculamos? Pues muy fácil. Otra vez, la constante de Coulomb por la carga de referencia, por la carga de 2 por 10 a la menos 9 coulombs, que es el que estamos estudiando, pero ahora dividido entre la distancia que va a ser 0.12 metros. Y ven ustedes que nos da menor. El otro era 1.35 milijulios y aquí es 0.9 milijulios. Si restas estos dos valores, ¿cómo nos va a dar nuestro valor resultante? Miren ustedes, negativo, ¿no? Disminuyó bastante. O sea, que esta partícula, la diferencia de potencial de un punto a otro, sí disminuye. Hay una diferencia de energía potencial, de desplazar la carga de un punto a otro. ¿Sí me están agarrando la onda? Ya vamos, ya nos acercamos al voltaje y diferencia de potencial. Bueno, voy a continuar con este mismo ejemplo. Dice, ahora vamos a analizar otro caso porque me interesa mucho que nos quede bien claro esto, bien aterrizado, porque es lo más importante de esta presentación que demoré haciéndola mucho tiempo. Bueno, entonces, ahora voy a hacer el mismo caso hipotético, es el mismo caso, el mismo todo, pero ahora voy a desplazar una carga negativa. En vez de una carga positiva, ahora me interesa una carga negativa. Vamos a ver cómo se predice, cómo se comporta la energía potencial y la diferencia de energía potencial. Bueno, otra vez, voy a tratar de mover una carga. Acuérdense que estamos en nuestro mismo valor de referencia, 1.35 milijulios, porque estamos en la misma posición, 8 centímetros, nada más que ahora es una carga negativa. Por lo tanto, la energía potencial ahí en ese punto es positivo o negativo. Ya se durmieron, ¿verdad? No, Ah, bueno. ¿Quién me puede decir cuál es el valor de la energía potencial en el punto A? Así, sin hacer cálculos. Negativo, negativa. negativo, exacto, negativo. Porque si recordamos que la energía potencial es igual a la constante de Coulomb por la carga de referencia, por la carga que estamos analizando entre la distancia, y si esta carga es negativa, entonces la energía potencial tendrá el mismo valor, pero de signo opuesto. Ok, bueno, ahí está, en ese entender. Ahora dice, si menos Q se mueve de A a B, de aquí a acá, de A a B, es el mismo valor, nada más que estamos ganando distancia. La energía potencial aumenta o disminuye al pasarla al punto B. Aumenta. No, la fórmula es la Disminuye. misma. Disminuye, solo sigue siendo negativa. Porque acuérdate que la energía potencial es inversamente proporcional a la distancia. Eso no tiene nada que ver con el signo de la carga. ¿Sale? Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Pero bueno, están entendiendo esto. Ahora. Ahí me confundí. No, estamos para eso, estamos para eso. Ahora, bueno. Aquí en este caso, ¿cómo se comportaría el trabajo? O sea, el trabajo sería positivo o negativo, de pasar la carga del punto A al punto B. ¿Cómo sería el trabajo ahí? Negativo. Negativo, negativo, exactamente. Si tenemos una carga negativa y se está moviendo en contra del campo eléctrico, es negativo el trabajo, ¿sí? Por lo tanto, a ver, fíjense ustedes, si el trabajo es negativo, ¿creen que la energía potencial aumente? No. Sí, va a aumentar, porque si tú tienes un valor negativo de energía potencial en A y tienes un valor negativo de energía potencial en B, los dos valores se suman, va a aumentar la energía potencial. ¿Ya observó? Bueno, ahora, ¿qué ocurre si se mueve una carga de menos 2 nanocoulombs de AB en lugar de una carga de más 2 nanocoulombs? Aquí continuamos en el ejemplo.
Me voy a pasar para acá. Aquí así. Ay, no, que no, chiquito, ¿verdad? Porque si no, la regamos. Bueno, a ver. Ya en términos, vamos a ver, Raúl estaba dudoso. Vamos a ver si es cierto. Bueno, primero vamos a calcular la energía potencial de la carga de 2 nanocoulombs del punto A al punto B. Bueno, como bien me comentaba aquí el jefe de grupo del grupo C, la energía potencial de A va a ser negativo, menos 1.35. Es mismo valor, pero de signo opuesto. Mira, negativo debido a la carga, ¿ves? Y ahora, la energía potencial entonces en B, ya en el punto B, pues va a ser más chiquito. De hecho, es el mismo valor que en el ejemplo anterior, pero de signo opuesto. Y por lo tanto, la diferencia de las dos energías, ¿cómo va a ser? Pues la diferencia de los dos signos. ¿Sale? O sea, menos 0.9 milijulios, que es este, menos, porque es una diferencia, ya lo que le decía yo a Raúl jugando con la diferencia de los signos, menos es una diferencia, esto se hace más, y entonces la diferencia de potencial ¿aumentó o disminuyó? Aumentó. Vean el caso anterior. Me voy a regresar a una diapositiva. ¿Ya la ven? Sí. Vean aquí, la energía potencial neta resultante es negativa. Disminuyó muchísimo. Vamos otra vez al caso anterior. Ahora es positivo. ¿Ya te diste cuenta? O sea, a pesar de que estas dos energías se están restando, realmente está ganando energía potencial. Depende mucho. Si usted quiere desplazar una carga positiva de un punto a otro, alejándose de un campo eléctrico, está perdiendo energía potencial. Pero si está desplazando una carga negativa, es lo opuesto. ¿Sale? Bueno. Estoy seguro que ya con esto no necesitan ver para el examen. Bueno. Ahora. Entonces podemos decir lo siguiente. Un campo eléctrico es una propiedad del espacio que permite predecir la fuerza sobre una carga en dicho punto. Eso lo habíamos visto en la primera unidad donde estábamos definiendo campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Que era el fenómeno que permitía la explicación de cómo una fuerza eléctrica se desplaza. ¿Y cuál sería el valor específico de la fuerza en ese punto dado? Ese era lo más bonito de mi clase. Bueno, ahora, podemos entonces tratar de hacer algo parecido, tratar de predecir ahora la energía potencial en ese punto. Si yo puedo predecir cuál podría ser la fuerza en ese punto, ¿puedo ahora predecir la energía en ese punto? Sí, sí lo puedo predecir. Por supuesto que se puede predecir. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos predecir. Bueno, el campo E entonces existe independientemente de la carga. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando estábamos viendo campo eléctrico? Es independiente de la carga. Es un punto cualquiera del espacio en donde se puede predecir cómo va a manifestarse la fuerza eléctrica de una carga cualquiera puesta ahí. ¿No? Ay, es que me encanta. Por eso me tomé tiempo en esto. Bueno, vamos a ver. Ay, se acerca lo bueno. Permítanme, es que... Bueno, ay, es que no se ve mi... Voy a poner mi título en negro, es que no se ve. Y es lo más importante. Bueno, viene entonces potencial eléctrico. El potencial eléctrico es otra propiedad del espacio que permite predecir la energía potencial de cualquier carga Q en un punto. Lo voy a volver a repetir. Es otra propiedad del espacio que permite predecir la energía potencial de cualquier carga Q en un punto. Así como el campo eléctrico predice la fuerza eléctrica en un punto cualquiera del espacio, el potencial eléctrico predice la energía potencial en cualquier punto del espacio habiendo un campo eléctrico. ¿Sale? Así se relaciona la energía potencial y el potencial eléctrico. Bueno, ¿y cómo se define esto? Pues al igual que definíamos el campo eléctrico,
¿Cómo diferenciamos el campo eléctrico de la fuerza? Dividiéndolo entre la carga. ¿Cómo disociamos este mismo ejemplo, pero ahora potencial eléctrico con respecto a energía potencial? Por la carga misma. Así entonces el voltaje se define como el cociente de la energía potencial con respecto a la carga eléctrica. ¿Sale? O en otras palabras, la energía potencial es igual al producto de la carga por el voltaje. Entonces acá en el ejemplo, vean aquí el recuadro, si yo quiero calcular o quiero predecir la energía potencial que va a tener una carga cualquiera X, porque por algo lo estoy poniendo en el denominador, porque eso lo independiza de cualquier carga, ¿puedes predecir la energía potencial en este punto independientemente de la carga que se acerque? Sí. ¿Cómo? Por el cociente de la energía potencial asociada a ese punto y la carga de interés. Así de fácil. Vean ustedes. Entonces, ¿el potencial va a aumentar o va a disminuir en relación a la carga? Sí, y de hecho son inversamente proporcionales. Si la carga es más grande, el voltaje es más pequeño y viceversa. Me estoy emocionando y no sé si tengan dudas. Es más, no sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Ah, bueno. Bueno, entonces ya tenemos otro nuevo elemento, por eso yo sí creo que sí era importante que les dijera yo esta parte. Y bueno, estas son nuevas unidades, pues bueno, a ver cuáles serían. Ahí pues estoy dividiendo Julio entre Coulomb, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Así dijeron los físicos en ese tiempo. Julio entre Coulomb y entonces Volta dijo, Volt. Pues sí, se roban los créditos. ¿Por qué no se llamaría Toño? Bueno, un día descubriré algo importante. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, si el potencial es, si el potencial es de 400 julios por Coulomb, si el potencial es de 400 julios por Coulomb en el punto P, vean este punto que está acá. Y yo quiero a lo mejor ahora calcular la energía en ese punto de una carga hipotética, una carga cualquiera, se me ocurre -2 nanocoulomb, saber cuál sería la energía potencial. Ah, sí, claro, no hay problema. Tenemos 400 julios por Coulomb y luego que tendríamos que hacer es multiplicarlo por esa carga que estás poniendo. Y ya, rápido. La energía potencial serían -800 nanojulios. ¿No? O sea que estás perdiendo energía potencial en el simple hecho de localizar a una carga negativa en ese punto. Claro, tomando como referencia, vean, tomando como referencia carga positiva. De hecho, la mayoría de las deducciones son referentes a una carga positiva. ¿Recuerdan el campo eléctrico? Que va de una carga positiva, ¿de acuerdo? No, es exactamente lo mismo. Tienes que utilizar una referencia para. Bueno, voy a continuar. Entonces, en la definición del potencial eléctrico como EP, así vamos a manejarlo ahorita en el resto de las transparencias, como EP, de la energía potencial por la unidad de carga, se ve que las unidades pues deben ser obviamente julios por Coulomb y les decía yo que de ahí se define el término volt, ¿sale? Ahora entonces un potencial de un volt es un punto dado, en un punto dado significa que una carga de un Coulomb colocada en dicho punto experimenta una energía potencial de un julio. Esa es la definición formal de la unidad volt, que es lo que manejamos mucho en casa y que, bueno, que los volts, que los volts, que los volts. Sale. Bueno, voy a continuar. Entonces, hay una relación, obviamente, si hay una relación de la energía potencial, el potencial eléctrico y el potencial, pues esta nueva definición de potencial la podemos asociar a las anteriores ecuaciones que asocian a una carga. Para no hacerlo más tedioso, porque tengo que ver otra presentación rápida, podemos relacionar estas dos nuevas fórmulas. De hecho, el común denominador de estas dos ecuaciones es la Q menor, la Q chiquita. Entonces, igualando estas dos ecuaciones a partir de este miembro, podemos encontrar una nueva deducción matemática que nos daría que el volt es otra cosa que la constante por la carga de referencia entre la distancia. Y eso obviamente excluye, aquí se demuestra matemáticamente cómo la carga que vamos a analizar se excluye de la definición de volt. Por eso esta es una nueva trascendencia en la historia de electricidad. Ay, yo me tardé. Bueno, a ver, vamos a continuar. Ejemplo 4.
encuentre el potencial, vamos a aplicar ya, ¿no? Vamos a aplicarlo, encuentre el potencial a una distancia de 6 centímetros de una carga de menos 5 nanocoulombs. ¿Cuál será su potencial? Pues está bien fácil, ¿no? Ahora, lo único que tenemos que aplicar es la nueva deducción que encontramos, que es la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga, 5 nanocoulombs, entre la distancia, que son 0.06 metros, y vemos que tenemos un valor de voltaje negativo, menos 750. La razón es porque ahora la carga de nuestra referencia es negativa. ¿Sí? Nada más por eso. Pero esta es una nueva deducción en la que ya excluye la referencia que decíamos en un principio. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería la energía potencial? Fíjate, ¿cuál sería la energía potencial de una carga de menos 4 microcoulombs colocada en este punto P? Ah, bueno, pues si ya encontré el voltaje, si yo no sé cuál es el voltaje para empezar, pues con esta deducción matemática ya lo sé. Y una vez conociendo el voltaje ya puedo saber cuál es la energía potencial en ese punto en específico. Pues sí, ¿qué carga quieres acercarle? Pues una carga de menos 4 microcoulombs a ese punto dado. Entonces la energía potencial va a ser igual al producto de esa carga por el voltaje calculado. Y eso nos va a dar una energía potencial de 3 milijulios. ¿Por qué nos va a dar positiva? Pues porque la carga que estás acercando es negativa. Obviamente, si tienes un voltaje negativo y acercas una carga negativa, aumentas la energía potencial, ¿no? Cosa inversa que sucedía con las cargas positivas, tomando como referencia una carga positiva de referencia. ¿Sí? ¿Sí, chavos? ¿Sí me están agarrando la onda? Simón. Bueno, a ver. Entonces, si la energía potencial entonces es positiva, ¿quién está haciendo el trabajo? O sea, ¿quién está acercando la carga negativa de menos 4 microcoulombs a la carga Q negativa de referencia? ¿Quién lo está acercando? ¿El campo? Una fuerza externa. Una fuerza externa, por supuesto. Y entonces cuando esta carga se aleje, ¿quién está haciendo el trabajo? El campo eléctrico. Y como son de signos iguales, el desplazamiento es opuesto, obviamente aquí el trabajo va a ser positivo. Perfecto, muy bien contestado, muy bien contestado. De hecho, una de las cosas que se ocupa actualmente en circuitos eléctricos es que la fuerza externa venga de una fuente de voltaje mayor, una pila. Así es como fluyen las cargas. Bueno, ahora, podemos, ya no voy a tardar mucho, podemos ahora calcular el potencial eléctrico en la vecindad de algunas cargas. Sí, por supuesto. ¿Quieres calcular el potencial eléctrico, por ejemplo, de dos cargas que se encuentran a una distancia de un punto A? Sí, o sea, ¿cuál sería el potencial eléctrico en este punto A si tengo yo dos cargas? ¿Cómo le haría yo? ¿Cómo le haría yo? ¿Creen que esto sea una suma vectorial o es una suma algebraica? Algebraica. Algebraica, sí. El voltaje no es un vector. De hecho, se dieron cuenta porque tenemos dos magnitudes escalares, obviamente, ¿no? Y entonces, como tenemos dos escalares, pues no. Entonces, acá si yo quiero calcular el potencial de dos cargas, ¿puedes aumentar el potencial? Pues depende, ¿no? Del signo de las cargas. ¿Qué va a sumarlo? ¿Qué va a restarlo? El signo de las cargas mismas, ¿no? Si son cargas de diferente signo, el potencial se restará. Si son cargas del mismo signo, el potencial se aumentará. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, voy a continuar. Sí. Aquí está un ejemplo, de hecho. Ay, otra vez, disculpen que, ay, malditas, es que como le cambié yo pensé, hasta yo decía, me van a felicitar por mi diapositiva. Bueno, ahí va el ejemplo 5. Dos cargas, vamos a pensar que tengo dos cargas, Q1 y Q2, ojo, son de cargas negativas, son cargas negativas, cargas opuestas. Uno es de 3 nano y otro es de 5 nanocoulombs, pero negativo. Están separadas 8 centímetros una de la otra. Yo quiero calcular el potencial eléctrico en el punto A. Aquí donde está mi cursor, en el punto A. A ver, así, sin hacer cálculos, ¿el voltaje se suma o se resta?
Se resta. se resta por el simple hecho de que tengo las dos cargas negativas. Acuérdense que la distancia es distancia y distancia es absoluta. No hay, yo voy a menos 5 metros, no, tú no vas a menos. ¿Sí me explico? Entonces ahí el signo que se toma en cuenta es netamente de las cargas. Las fórmulas son muy sencillas, vean ustedes. La constante de Coulomb por la carga 1 por la distancia del punto A la carga 1, que son 2 centímetros, 0.02 metros. Y la otra potencial que calcularíamos es este punto a la carga Q1. La distancia son 6 centímetros, 0.06 centímetros. Y bueno, la suma algebraica de estas dos nos da, pues, 1800 voltios. ¿Sale? Voy a continuar porque tengo que apurarme. Ok. Ay, permítanme. Es que... Ahí está. Ahora yo quiero a lo mejor calcular el potencial eléctrico, pero en este punto, un punto afuerita de entre estas dos cargas, un punto afuerita de estas dos cargas. ¿Cómo sería aquí? Ahí se suman o se restan. Rápido, no lo piensen, se suman o se restan. Échenle. ¿Se suman? No, Igual que restan. se restan. Vuelvo a repetir. El voltaje es independiente de la distancia. Lo que cuenta es el signo de las cargas. Yo sé que ustedes se destantearon porque no rayos, será como el campo eléctrico donde buscábamos el campo eléctrico nulo, yo no me acuerdo. No pasa nada. A diferencia del este, otra vez repito, no importa dónde se encuentra este punto, el que importa mucho es el signo de la carga, ¿sale? Bueno, voy a continuar. Ay, no puede ser. Ya me parezco a ustedes cuando no saben exponer y estoy ahí en la plena presentación corrigiendo porque el profe dice que no sabe. Bueno, entonces, el ejemplo 5. Ok, aquí está el resumen. Para cada Coulomb de carga positiva colocado en el punto A, en este punto A, la energía potencial será de menos 1800 julios. El campo se sostiene a esta carga, perdón, aquí quise decir el campo que sostiene esta carga es positivo, ¿sí? ¿Por qué es positivo? Porque tenemos acá una energía potencial negativa. ¿Sí queda claro? O sea, ¿qué es lo que haría que este punto se mantenga aquí? ¿Qué es lo que ese punto se mantenga ahí? Por ejemplo, imagínense que yo coloco una carga en ese punto A. ¿Quién haría ese trabajo? Por ejemplo, de mover la carga de ese punto A al infinito. ¿Quién haría ese trabajo? ¿El campo o una fuerza externa? Pues el campo. Campo. De moverlo del punto A al infinito. ¿Una fuerza externa? Ay, pues quién sabe, porque yo no estoy diciendo qué carga voy a poner en ese punto. O sea, si yo quiero una carga positiva, ahora sí. Si quiero una carga negativa, maestro, pues es que indíqueme qué signo de la carga. ¿Qué tal si les pongo aquí una carga positiva? ¿O qué tal si les pongo una carga negativa? No, no es lo mismo. ¿Quién estaría haciendo el trabajo? ¿O la fuerza externa o el campo? Acuérdense lo que hemos visto en las diapos pasadas. Si yo nomás les digo, a ver, yo pongo una carga hipotética aquí, ¿quién es el trabajo? Ay, maestro, pues depende del signo de la carga. Así se contesta, ¿vale? Bueno. Este es un mismo análisis, pero ubicando el punto B. ¿Sale? No me voy a detener ya tanto en esto porque es lo que hemos deducido anteriormente. Ahora sí, esta sí me gustaría... Ay, otra vez mi título. Bueno, ahora vamos a ver. Hemos estado trabajando ahorita con diferencia de potencial. ¿Por qué diferencia de potencial? Porque ya estamos conociendo dos puntos. ¿Sí? A ver, creo que sí es bueno retomar
el... Permítanme tantito. Permítanme tantito. Ay. Ay, discúlpeme, estaba ya teniendo aquí un problema técnico. Entonces, a ver, mejor si me regreso para analizar esto más a detalle, porque ahí viene lo más importante, que es una diferencia de potencial. A ver, hasta aquí, de la suma algebraica, ¿se entendió? Sí. 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 Estamos analizando un caso en el que tengo dos cargas, una positiva y una negativa, y quiero saber el potencial en el punto A o en el punto B. Y acordamos que si las dos cargas son de signo contrario, el potencial debe restarse por mero análisis algebraico. Ok. Bueno, ahora, ya que estamos en ese sentido, vamos a analizar el punto A. El punto A tiene un voltaje de menos 1800 voltios, según el cálculo que hicimos previo, menos 1800 voltios. Dice, para cada coulomb de carga positiva colocado en el punto A, o sea, aquí tengo una carga positiva, imaginémonos el caso en el que tengo una carga positiva, la energía potencial entonces, ¿de qué va a ser? Pues va a ser igual a 1800 julios. ¿Alguien aquí tiene alguna duda? ¿Por qué resultó 1800 julios? No, profe. No, ¿verdad? Porque tenemos que recordar la definición de voltio y tenemos que recordar cómo el voltaje y la energía potencial se relacionan, ¿verdad? Entonces, si estamos haciendo un análisis de un coulombio, se refiere entonces exactamente a la deducción de Julio, coulomb por Julio. Por lo tanto, 1800 voltios están asociados a 1800 julios. Y si el voltaje es negativo, la energía potencial debe ser negativa, porque estamos tomando como consideración una carga positiva. A ver, permítanme que esto quede bien reforzado porque es muy importante. Aquí está. Vean, aquí tenemos la deducción. ¿Recuerdan energía potencial y voltaje? Si yo quiero calcular la energía potencial, ¿sí están viendo la transparencia a la que me regresé? Sí. Ajá. Si yo quiero calcular energía potencial y estoy diciendo que voy a asociarlo a un coulomb, entonces el voltaje son 1800 voltios, menos 1800 voltios. Si quiero calcular la energía eléctrica, perdón, la energía potencial, tendría que multiplicar el voltaje por la carga. Entonces son menos 1800 voltios por más un coulomb nos da menos 1800 voltios. Si yo dijera una carga negativa en ese punto, entonces ahí la energía potencial es la misma, pero de signo opuesto, los ejercicios que vimos anteriormente. ¿Sale? Bueno, ahora sí, en ese entender, retomo. Para cada coulomb de carga positiva colocado en el punto A, la energía potencial entonces será de menos 1800 julios. ¿Se entiende, verdad? Obviamente eso se traduce en una energía potencial negativa. ¿Sí queda clara? El campo, el campo que sostiene esta carga, entonces, ¿cómo debería de ser? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué pasa si la energía potencial era negativa? ¿Se acuerdan de cuál sería el valor del trabajo para el campo? ¿Se acuerdan del valor del campo?
Ok, voy otra vez. Si yo coloco una carga de un coulombio en este punto cualquiera A, yo necesito o tengo una energía potencial de menos 1800 julios. El trabajo que tendría que hacer para que esa carga la pueda mover, quitar o remover, ¿cuánto me costaría? Si el voltaje me está indicando que en ese punto yo tendría un valor de menos 1800 julios. ¿Cuánto me costaría mover esa Pues carga? los mismos 1800 julios, ¿no? Los mismos 1800 julios. ¿Quién tendría que hacer ese movimiento, ese trabajo? Pues una fuerza externa. Una fuerza externa. ¿Sí nos estamos quedando, sí nos estamos entendiendo ahora? Sí, sí, sí. Eso es lo que te quiere decir el voltaje. Mira, chamaco, si estás en ese punto dado, para que tú puedas mover esa carga a favor o en contra del campo, a favor o en contra de una parte y una carga de referencia dada, te cuesta esto. El signo es el que te dice para dónde se movería. Si es positivo, entonces ahí el que daría el trabajo sería el campo. Si es negativo, entonces ahí necesitaríamos a lo mejor una fuerza externa. Tendríamos que analizar el sistema. ¿Sí? Pero eso es lo que te quiere decir el voltaje. Eso te cuesta mover un electrón de ese punto en específico a partir de un sistema como este que está aquí. ¿Sí? Esa es la importancia del voltaje. Ahora, me voy a situar en el punto B. El punto B, recuerden que nos dio 900 volts. Era una resta algebraica, ¿verdad? Una resta algebraica, pero aquí nos daba positivo, 900 volts, resultado de nuestro análisis algebraico. Dice, por cada coulomb de carga positiva colocada en el punto B, otra vez, coulomb, cada coulomb, entonces es natural que digamos que en el punto B tengo un voltaje de 900 voltios, que quiere decir que tendrías una energía potencial de 900 julios por coulomb colocado y que tiene que ser con carga positiva. Nuevamente, ¿quién realiza el trabajo? Pues ahora sí el campo. ¿Por qué? Porque el voltaje es positivo. Porque el voltaje es positivo. Y de acuerdo a nuestro análisis de referencia, aquí que tengo una carga positiva. ¿Y qué tienes aquí? Una carga positiva. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se van a atraer o se van a repeler? Se van a repeler. ¿Y cuánto le va a costar al campo eléctrico moverlo? 900 julios. 900 julios. Al infinito. O sea, no tenemos que perder nuestro sentido físico de discernimiento, ¿sí? O sea, esto está muy sencillo, lo único que no tenemos que perder son cargas positivas se repelen, cargas negativas, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Acá estaba un poquito más difícil, pero aquí el campo eléctrico no va a quitar esta carga positiva porque está más cerca de la carga negativa. ¿Sí queda claro? Conforme este punto aquí, a lo mejor si hubiera movido para acá, ahí sí ya me daría un potencial positivo y ahí sí tendría que el campo alejar esa carga. Si el potencial me da negativo, el voltaje me da negativo, necesitas una fuerza externa para moverlo. Si es positivo, necesitamos que el mismo campo haga el trabajo. Y si es cero, estamos en un equilibrio. Y es un equilibrio electrónico. ¿Sale? O sea que la carga está feliz ahí puesta y no necesita de perturbaciones ni de nada, no se va a mover. Ok. Hasta aquí, ¿ya quedó un poco más claro? Sí, Doc. Ah, bueno, así va a venir el examen, pura deducción. Sí, Doc. No, ya saben que yo los quiero. No apaguen la tele de la señora de Guadalupe, la Flor de Guadalupe, Rosa de Guadalupe. Bueno, vamos a continuar. Este ya quedó claro, eso es muy importante. Ahora sí me interesa que veamos diferencia de potencial.
La diferencia de potencial entre dos puntos A y B es el trabajo por unidad de carga positiva realizado por las fuerzas eléctricas para mover una pequeña carga de prueba desde el punto de mayor potencial al punto de menor potencial. O sea, si yo regresaba al anterior caso, tenía un potencial de menos 1800 y de, no me acuerdo, 400 julios. A eso se refiere, uno de mayor a uno de menor potencial. Siempre va a ser del menor al mayor potencial en este caso, perdón, del mayor al menor potencial. Y esa pequeña diferencia, el desplazar una carga positiva, hipotética, colocada en un sistema de referencia de un punto a otro, le vamos a llamar diferencia de potencial. En otras palabras, una diferencia de potencial es cuál es la diferencia en el potencial de mover la carga de un punto a otro, ¿sí? Desde la posición de mayor potencial a la posición de menor potencial. Así se define. Entonces, matemáticamente hablando, no es otra cosa más que la diferencia del voltaje A menos el voltaje B, porque el voltaje A es el que tenía un mayor valor, menos 1800, y el voltaje B, valor menor, que eran 400. ¿Sí queda claro? Aquí el signo no te indica quién es mayor o quién es menor, el signo te indica quién está haciendo quién tendría que hacer el trabajo, el campo o la fuerza externa. ¿Sale? Eso se define como una diferencia de potencial, simplemente cuánto me cuesta desplazar una carga de un punto a otro, de mayor a menor potencial. Bueno. Ok, ya, gracias. Ya aquí ya entendimos entonces qué es una diferencia de potencial. Esto es lo que se lleva a cabo en los circuitos electrónicos. Si ven un circuito electrónico y tienes una carga positiva y una carga negativa, se entiende que el potencial negativo está en la carga negativa y se entiende que el potencial positivo en la carga positiva. Y lo que tendría que hacerse es que una carga se desplazaría del potencial negativo al potencial positivo. Y la diferencia de potencial es en los bornes de ese dispositivo. Así se traduce. Bueno, vamos a ver. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Primera pregunta en este ejercicio. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Bueno, recordemos, el potencial del primero es 1800 y el potencial del segundo es 900. La diferencia de voltaje del A al B, ¿cuál sería? Pues la diferencia de estos dos. ¿Sale? ¿Cuánto nos daría? Menos 2700 voltios. ¿Sí queda claro? Aquí lo especifiqué, entre los puntos A y B. Esa es la diferencia de potencial, del punto A al punto B. ¿Sale? Y vamos a empezar por el punto A, porque acuérdense que por definición es del mayor potencial al de menor potencial. Por eso al final la suma del voltaje no es una resta, es una suma. ¿Sí queda claro? O sea, la diferencia de potencial se sumó. Ahora, el trabajo, ahora si yo quisiera, por ejemplo, ¿qué trabajo realiza el campo? ¿Qué campo? Pues el campo que se genera por la carga positiva y la carga negativa, ¿sale? Entonces, ¿qué trabajo realiza el campo E para mover una carga de 2 microcoulombs del punto A al punto B? ¿Qué trabajo estaría realizando? Pues recordemos entonces que el trabajo es igual a la carga, ¿se acuerdan? Por ese voltaje, que en este caso no es otra cosa más que la diferencia de potencial. Entonces puedo multiplicar que el trabajo va a ser igual a la carga de interés que yo quiera por esa diferencia de potencial entre esos dos puntos. O sea, yo quiero calcular cuál sería el trabajo ahora de mover una carga que yo conozco de 2 nanocoulombs del punto A al punto B. Bueno, habría que multiplicar la carga de interés, 2 por 10 a la menos 6, por el valor del potencial, de la diferencia de potencial. ¿Sí? Y como la carga es positiva, el resultado del trabajo es negativo. ¿Quién hizo entonces el trabajo? El campo. Está referido al campo, pero como el valor, por referencia, si el trabajo es negativo, que es relativo al campo, se entiende que el que hace el trabajo es una fuerza externa. ¿Sale? Acuérdense que el trabajo positivo era del campo, o sea que la fuerza externa haría un trabajo negativo. Pero para que eso no nos maree, se utiliza ya como referencia al campo. Trabajo negativo, se entiende entonces que es una fuerza externa, pero lo vamos a hacer referente al campo,
O sea, acuérdense que en la investigación y en todos lados se tiene que utilizar una referencia, si no todo es un mundo de caos, ¿sí? En este caso se estandarizó que el trabajo va a ser referido al campo y que no hay una fuerza externa. Y ya el signo es el que te dice si se hizo externo o no, ¿sale? Ay, mira, aquí dice, es más, por tanto se requiere una fuerza externa para mover la carga. ¿Sí? Bueno. Otra vez, ay, no puede ser. Ahora suponga que la carga no sea de menos 2 nanocoulombs, que sea de 2 nanocoulombs. Aquí se mueve. Ahí está. Bueno, que sea de 2 nanocoulombs. O sea, no va a ser negativo, va a ser positivo. Si es positivo, entonces el trabajo, ¿cómo tendría que ser? Pues el mismo que el anterior, pero ahora de signo opuesto, porque la carga es positiva. Ahora la pregunta es, ¿quién hizo el trabajo? ¿Una fuerza externa o el campo? Campo. El campo, exactamente, el campo. Muy bien. Ok. Ahora pensemos que no tenemos una carga puntual, como en los casos anteriores, donde tenía una carga positiva y una carga negativa. Ahora pensemos que yo tengo unas plaquitas. O sea, que tengo una placa positiva y una placa negativa. Y que van a estar separadas por una distancia d. Y yo quisiera conocer, por ejemplo, cuánto me cuesta desplazar una carga de la placa positiva a la placa negativa. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me costaría? A ver, échenle lápiz. Bueno, para empezar, podríamos, aquí como tienes 2 plaquitas, podemos pensar que necesitamos primero conocer una fuerza, la fuerza eléctrica que implicaría desplazar la carga hacia la placa negativa. Y recordemos que la fuerza no es otra cosa más que la carga por el campo eléctrico. Y recordemos que el trabajo no es otra cosa más que la carga por el campo eléctrico por la distancia que vas a desplazar esa carga. Y recordemos que que el trabajo no es otra cosa más que la carga por la diferencia de potencial. Por lo tanto, podemos concluir que el voltaje no es otra cosa más que el campo por la distancia. Disculpe que me vaya aquí un poco más rápido. Yo sé que nos hubiera encantado hacer estas deducciones matemáticas de tarea, pero bueno, ya estamos un poco en tiempo, entonces quiero que se lleven la idea de que si ustedes saben manejar ecuaciones matemáticas y saben lo básico, que fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico y que trabajo es fuerza por distancia, y que hacen sus deducciones que el trabajo es carga por diferencia potencial, pueden deducir esta fórmula y varias más. Sí, ya saben, hay que aprender a deducir fórmulas, ¿no? Y eso muchas veces no se queda en clase, eso ya depende de ustedes. De hecho, a lo mejor les comparto hice un curso propedéutico de los chavos de nuevo ingreso, me tocó a mí hacer introducción a la física y pues les enseñé cuándo son cifras redondas, cuándo son cifras significativas, cuándo no, cuándo tienes que considerar cifras significativas, cuándo no, cómo identificar cifras significativas. Parece sencillo, pero sí lleva su ratito de entender. Y al final les puse una diapositiva que el objetivo del curso propedéutico no es mostrarte cuánto aprendiste, sino más bien es mostrarte cuánto debes aprender. Y el aprender está en ti, en nadie más. Bueno, entonces, ya con eso entonces deducimos, si yo quiero hacer una plaquita, pues que el voltaje va a ser igual a esto, al campo eléctrico por la distancia. Y recordemos que ya esta primera aproximación es más realista al mundo más macroscópico, porque realmente cuando hacemos un circuito electrónico, no estamos manejando como tal un borne positivo y un borne negativo como carga puntual. Estamos considerando un borne positivo y un borne negativo a partir de 2 placas. Y de hecho, si ustedes observan, este dispositivo que está aquí, donde tengo una placa positiva y tengo una placa negativa, separadas a una distancia fija, ¿cómo se llama? Condensador. Condensador, que es lo que ya medio observamos, la que ya vimos en la unidad pasada,
para entender el tema que les quiero enseñar hoy. O sea, esto fue nada más la intro. ¿Sale? Ya casi acabo esta transparencia. Ay, puede ser. Capaz que cuando termine mi clase voy a decir gracias a todos y nada más había uno, ¿verdad? Y era yo. Bueno, vamos a ver el ejemplo 7. La diferencia de potencial entre dos placas paralelas es de 800 voltios. Si su separación es de 3 milímetros, ¿cuál será el campo eléctrico? Bueno, ya conoces el voltaje, pues simplemente ya sabes la distancia de las dos plaquitas, puedes conocer el campo eléctrico, por supuesto. Despejas y sustituyes el valor. Y entonces el campo eléctrico está expresado en 26.700 voltios por minuto. Ay, pero estoy acostumbrado a que el campo eléctrico era Newton por Coulomb, tranquilo. El campo eléctrico E, expresado en voltio por metro, se conoce como gradiente de potencial, el Lagrange, y es equivalente al Newton por Coulomb. O sea, 26.700 newtons por Coulomb. ¿Sale? Si estamos utilizando el sistema de internacional de unidades y que el volt viene arrastrándose desde la distancia en metros, desde la carga en coulombs, desde newtons, etcétera, 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 es natural que el resultado original de voltio por metro sea igual a newton por Coulomb, porque todo está en el sistema internacional de unidades. A manera de resumen, ¿qué aprendimos? Bueno, aprendimos que tenemos una energía potencial eléctrica y aquí tenemos una energía potencial y aquí era una energía cinética. ¿Vale? Eso aprendimos. Teníamos dos tipos de energías y que una u otra dependía en función de si la fuerza que estaba aplicando ese trabajo estaba en movimiento o no, ¿no? En este caso siempre nosotros asumimos que el campo eléctrico no oscila, no está en movimiento, es un campo eléctrico fijo y lo que quieres calcular es el trabajo que ejerce ese campo por desplazar una carga. Y entonces ahí no estamos hablando de energía cinética, estamos hablando de energía potencial y lo podemos calcular mediante estas nuevas dos deducciones que encontramos. Por ahí además aprendimos que el potencial eléctrico cerca de múltiples cargas, ay, no puede ser, cerca de múltiples cargas no es otra cosa más que la sumatoria de los potenciales individuales de cada una de las cargas que participan en ella. ¿Vale? Eso aprendimos. ¿Qué otra cosa aprendimos? Aprendimos que el trabajo lo puedes calcular a partir de la carga que deseas desplazar, sea positiva o negativa, por la diferencia de potencial entre dos puntos dados, A y B, de mayor a menor potencial. Y obviamente esto está referido por referencia, por estandarización, al campo eléctrico, entendiendo que el campo eléctrico con valor positivo quiere decir que se está ejerciendo un trabajo positivo por el campo en el desplazar esa carga de un punto A de mayor potencial a un punto B de menor potencial. Y si es un trabajo con signo negativo, se está entendiendo que el campo eléctrico está haciendo un trabajo negativo en desplazar la carga del punto A al punto B. En otras palabras, el que está haciendo el campo ahí, el que está haciendo el trabajo ahí es una fuerza externa. Y además aprendimos que si estamos hablando de placas paralelas como un condensador, tenemos que entender que el voltaje es igual al producto del campo eléctrico por la distancia y el campo eléctrico es igual entonces también, por referencia de la primera fórmula, al voltaje por la distancia. Esta que está aquí, voltaje por distancia. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda con este tema? De hecho, resumí una unidad de un libro en estas diapositivas. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Todo quedó claro? Más o menos, pero Estuvo volviendo a ver la pesado. clase ya queda claro. Estuvo pesado, ¿verdad? Yo sé que estuvo pesado. Yo sé. ¿Cómo andan? A ver, vamos a ser sinceros. ¿Cómo andan de cansancio? ¿En general o ahorita? Ah, no, ahorita, no. Cansancio, que son jóvenes, ustedes no tienen cansancio. Es más, ¿qué es cansancio para ustedes? Me refiero a ahorita. ¿Quieren continuar o quieren que lo continuemos mañana? ¿Les muestro qué sería lo que continuamos?
Sí, A ver, Sí, voy a sí. dejar de... ¿Sí? Digo, porque si no ya nos deshacemos de esto. Ya, favor. ahí- ya le dejamos. A ver, dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Vaya, ay, mira, 9. Vean nada más. ¿Cuál banda? La banda no deja solo. Traidores. Bueno, a ver, entonces voy a mostrarles. Creo que este está más clarito. A lo mejor sí se ve más. A ver, voy a compartir. Ay, gracias. Me iba yo a morir que nunca se hubiera grabado. Ay, no. Aquí sí, gracias a Dios, sí. Voy a compartir capacitancia. A ver. Ajá, hasta se escuchó el bostezo, quién sabe de quién. A ver, compartir. Ahí está. Esta es la otra transparencia. De hecho, esta no me tardaría mucho porque son como, ay, sí, son 26. Pero más bien sería muy rápido porque esta parte del concepto de capacitancia ya lo tenemos claro por los videos anteriores. Ya sabemos que es un capacitor, que era lo que ahorita concluí y que introduje en los últimos videos de nuestro grupo de YouTube. Y ahí ahí en esas transparencias vimos qué es el fenómeno de capacitancia, cómo se acumula la carga, que consiste en dos placas positivas, dos placas, una positiva y una negativa. Entonces sería nada más recordar qué es eso, brevemente. Brevemente. Sí, pues porque sí. Brevemente. Mira otra vez. Yo creo que tengo como virus. Bueno, mira. Bueno, vean, más o menos los tipos de capacitores. Recuerden que nos enfocamos más a los capacitores en paralelo, los capacitores en serie. Pero esta información ya se las di, ya la conocen en los videos. Nada más esta presentación, de hecho era una de las que estaba trabajando desde antes de las conferencias, que por una u otra razón ya no pude dárselas. Si consideran que a lo mejor es más viable que se las comparta y a ustedes con calma la pueden revisar, con mucho gusto, se las puedo compartir y pueden extraer información que complemente los videos que vimos. De hecho, aquí trae ejemplos. Ay, mira nada más. Trae ejemplos, o sea, ay, disculpen esto, quién sabe qué. Trae complementos que, mira, hasta trae resúmenes de las fórmulas que vimos, que alcanzamos a ver. Pero no, el objetivo de esta plática no era esta, sino, bueno, esta era nada más para recordarles nada más algunas cositas de qué era capacitancia, para qué sirve, cómo se come, y ya. Pero lo importante de esta transparencia no es, lo importante de esta presentación era para introducir la más importante, que era el motivo de haberlos reunido hoy. Les voy a dejar de compartir y les muestro la que me interesa enseñarles. Entonces, la vamos a ver y ustedes me dicen si se animan o no. Si no, puede ser mañana. A ver, es esta. No, no es esa. A ver, se las voy a compartir. Ahí está. ¿Ya la pueden ver? Ya. ¿Ya? Esta es la más importante para mí. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a entender el mecanismo de qué es un condensador, cómo se acumula la carga eléctrica, pero ahora cómo se comporta un capacitor cuando está conectado a un circuito eléctrico y pues tiene diferentes fenómenos en función si el arreglo es paralelo, mixto o en serie. Entonces, esta transparencia sí es nueva, esta no la han visto, no les he explicado nada de esto, y es explicarles en qué consiste un circuito, cuándo es un arreglo en serie, vean ustedes,
tiene sus diferentes formas de calcular ese voltaje, que ahora ya va a ser como como cálculo importante, pero ya saben el trasfondo del voltaje. Y ya sabemos que es capacitancia, ¿recuerdan? Que era una nueva propiedad que habíamos encontrado entre la carga y el voltaje. Y luego ahora, o sea, todo esto es un ejemplo de circuitos en serie. Vean, circuitos en serie. Y luego me meto en circuitos en paralelo. Y es exactamente lo mismo. Pero no, pero el cálculo del voltaje, el cálculo de la carga, del capacitor y de la intensidad de corriente eléctrica no es la misma, no se comportan igual, tienen diferente forma, depende si es paralelo o está en serio o está en paralelo, ¿sale? Y eso es muy importante en la electrónica actual. Un arreglo de capacitores te da un nuevo capacitor que te permite fortalecer ciertas propiedades que no las ves en un capacitor individual, pero ese arreglo de capacitores se comporta como si fuese uno. Entonces, esto sí es importante y creo que sí lo tenemos que ver más a detalle. Yo todavía tengo mucha energía para explicarles otra hora, pero no sé cómo ustedes vean. Ustedes díganme, ¿se avientan otra o ahí le dejamos? ¿Se puede mañana, Doc? Mañana, ¿los demás qué dicen? Digo que mañana, para que el video no quede tan largo. Sí, no, y además creo que a lo mejor les voy a dejar ya de grabar, ¿sale? No. Sí, yo también opino que mañana. Es que sí es pesado, ¿no? Y a lo mejor la